Hacerlo con frecuencia beneficia a lo que yo conozco como un sembrado de ideas. El sembrado de ideas es dejarte ideas aquí en tu mente que puedan ser ideas de bienestar, que te ayuden a desenvolverte mejor de manera personal, de manera social, de manera académica. Todo ese tipo de cosas son bien importantes comentarlas porque hay que saber que no hay ningún problema que no se resuelva. O sea, la depresión se resuelve, el intento suicida se resuelve, las bajas autoestima se resuelve. Hay algunos pensamientos que la gente dice, es que como que lo hacen personal, o sea, como que piensan que son los únicos que lo tienen o que nadie más lo tiene. Ese tipo de sesgos de pensar que eres el único que lo padece, en realidad no, o sea, en realidad hay mucha gente que lo padece y gracias a que hay mucha gente que lo padece, podemos tener suficientes herramientas para saber cómo ayudarte. Entonces, sí, para hacer cierre, me gustaría compartirle a todas las personas que nos llegasen a ver de los diferentes puntos del continente es saber que tu problema que estás pasando actualmente tiene solución, ¿sabes? Solo lo importante es que te acerques, que tengas esa idea y esa apertura de recibir ayuda y te aseguro que cualquier situación por la que estás atravesando puedes recibir ayuda. Y más de mi parte, que si en algún momento llegase alguien a requerir ayuda, de verdad con toda confianza, si aquí me permiten pasar mis redes, me podrían encontrar en Facebook, me pueden mandar un mensaje, me pueden hacer una llamada, incluso tengo la iniciativa de estar haciendo esto con frecuencia para que tú tengas el espacio y entiendas que las situaciones siempre son pasajeras, nada es para siempre y por consecuencia tú tienes un problema ahorita, ten por seguro que en algún momento va a cambiar, solo que eso hay que hacerlo ameno, hay que saber cómo cambiarlo y con todo gusto tanto la asociación en la que estamos aquí presentes como en mi parte, vamos a estarte apoyando. Precisamente, ahorita pues que ya entramos a hablar del tema de la hipnosis, tenemos varias preguntas y dudas que nos enviaron al respecto. Y es si cualquier persona puede usar la hipnosis o se requieren algunos criterios para quien desea acceder, digamos, a este método. Claro. Pues bueno, en referente a esa pregunta, la hipnosis puede usarse como utilizamos el diálogo, como yo utilizo el diálogo, necesito que la persona entienda el lenguaje. Regularmente los niños de 6 años en delante, como ya tienen un pensamiento estructurado del lenguaje, son a partir de ahí de 6 años en adelante cuando pueden ser sujetos de hipnosis, de estar en un proceso hipnoterapéutico. Entonces, más o menos en esa edad es cuando se estipula que se puede ya tomar a alguien así. Bueno, otra pregunta que nos hacen pues aquí rápidamente para ir concluyendo es sobre si bien se habla de los efectos positivos de la hipnosis, es si esta puede traer o no algún efecto secundario, en este caso negativo. Esa es muy buena duda. Hay mitos, hay mitos como es que si me hacen hipnosis, muy probablemente me duerman y ya no me despierte y como que me quedo, por ahí le dicen, me quedo en el avión, ya no regreso. Muy probablemente en hipnosis abras puertas que no puedas cerrar. En hipnosis probablemente despiertes algo que yo no conocía y ahora sea una persona mala cuando despierte. En realidad no, los efectos secundarios de la hipnosis negativos no hay. Los efectos secundarios de la hipnosis que pasa muy probablemente es que el sujeto tiene mucha relajación posterior. O sea, por ejemplo, cuando yo aplico este tipo de técnicas, sugiero que la persona se espere de 5 a 10 minutos para volver a manejar, para orientarse otra vez en tiempo, espacio. Sugiero que lo haga en espacios específicos y que no lo hagas cuando necesitas estar muy alerta, o sea, que no lo hagas cuando estás en horarios de trabajo, por ejemplo. Eh, Todo ese tipo de cosas son situaciones que puedes precavir, pero que no son como efectos secundarios negativos. Hasta ahorita no se ha reportado que una persona, digamos, cambie de personalidad o no se ha encontrado que alguna persona ya no despertó nunca después de estar en un trance hipnótico. Todo lo contrario, lo único que puede pasar es que te quedes tan profundamente relajado que llegues a un estado de sueño fisiológico, o sea, que te quedes dormido. De ahí en fuera no pasa absolutamente nada. Bueno, yo creo que ahí le das respuesta a María Tapia, que ella decía que si había algún riesgo de que una persona se quedara en estado hipnótico.
Y hay dos preguntas que nos hace Vicente Vallejos y Héctor Conde, ambas muy relacionadas, y es que para nadie es un secreto que las personas con hemofilia tienen cierto dolor en las articulaciones o en sus coyunturas, y ellos dicen que si usando la hipnosis, ¿qué tanto o qué porcentaje de dolor se puede reducir? Además, si al aplicar la hipnosis, si se puede aplicar la hipnosis en periodos donde está presente el dolor. Ah, eso es muy bueno y qué bien que lo tocas. Me gustaría compartirles una historia porque cuando estábamos tratando pacientes con cáncer, el tratamiento de cáncer es muy doloroso. Entonces, nos dábamos cuenta que cuando nosotros aplicábamos la hipnosis, resulta ser que cuando aplicamos sugestiones de motivación, una persona motivada tiende a ser más resistente al dolor. Por ejemplo, ahí hay una historia de militares americanos que iban a la guerra y regresaban y manifestaban muy poco dolor, o sea, como que su umbral de dolor era muchísimo más tolerable que la mayoría de la gente. Bueno, lo que se dieron cuenta en esa investigación con los militares americanos es que como ellos tenían suficiente motivación y suficiente apego a sentirse tremendamente motivados y alegres por haber ido a defender a su patria, esa motivación les hacía ser muchísimo más tolerante al dolor. O sea, el umbral del dolor nos dimos cuenta que está muy relacionado a la motivación. Mayor motivación, mayor aceptación del dolor o mayor tolerabilidad del dolor. Entonces, en la parte hipnótica no quiere decir que el dolor desaparecerá porque siempre que hay un malestar fisiológico real, lo que se puede hacer ahí, o uno es corregirlo, o sea, arreglar esa parte que duele, u otra es manejar tu umbral de dolor y tu motivación al dolor. Eso sí se puede manejar y perfectamente bien se maneja. En los casos con cáncer, por ejemplo, nos dábamos cuenta que cuando aplicábamos hipnosis, la persona tenía más motivación y más predisposición a llevar su tratamiento, por ejemplo. Y hacerlo, por ejemplo, acá en hemofilia, ayuda mucho porque cuántas personas que tienen hemofilia se niegan a ser inyectados. ¿Cuántas personas se resisten a llevar su tratamiento de profilaxis? Entonces, la hipnosis funciona mucho para la motivación y la motivación funciona mucho para que las personas hagan cosas. Esa es la manera en que se ayuda, vamos. De pronto, en cierto modo, ahí también le estás dando respuesta a Denis Martínez, que dice, saludos desde Nicaragua, ¿cómo puedo fortalecer Saludos. mis pensamientos a través de la hipnosis? Eso es. Mira, los pensamientos tienen una particularidad que son aprendidos. Regularmente lo aprendes culturalmente, o sea, el lugar donde vives te hace pensar o influye en tu manera de pensar. También los padres tienden a influir mucho en los pensamientos. Y otra área que influye en tu manera de pensar es las experiencias que vas teniendo conforme pasan tu vida. O sea, la gente va teniendo experiencias todo el tiempo. ¿Y qué etiqueta le vas poniendo a las experiencias que tienes como si son experiencias buenas o son experiencias malas? Son los que hacen que tú tengas cierto tipo de pensamientos. Por ejemplo, hay personas que dicen, oye, soy hemofílico, me caí y sangré y me tuvieron que inyectar y la inyección me dolió. Ahora piensa que, o sea, ahora esa persona piensa que ya no necesita ir a jugar porque si sale es igual a inyección y inyección es igual de dolor. Entonces su tipo de pensamiento es de que ya no quiere hacer nada. Su tipo de pensamiento es de ser una persona aislada. O sea, si nos damos cuenta cómo las experiencias influyen en la gente, ese tipo de percepción se le llama reestructuración cognitiva. O sea, la manera en cómo yo percibo lo que me pasa como si fuera bueno o malo, como el ejemplo del vaso, ¿cómo lo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Ese tipo de percepciones se pueden modificar. Siempre hay maneras de cambiar las percepciones. Es como cuando te ponen el típico juego de tú estás del otro lado y ponemos un 6. Yo lo veo como un 6, pero tú lo ves como un 9. O sea, la manera en cómo tú te posicionas, la manera en cómo tú quieres ver las situaciones que te pasan, son en cómo influyen si tú lo ves como positivo o negativo. Y eso se puede trabajar en hipnosis también.